Primera lectura del primer libro de Samuel en el capítulo 3. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea,
predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio de este día hemos escuchado cómo Jesús curaba a muchos enfermos, expulsaba demonios, la gente lo seguía. Y cuando llegó a ese pueblo estaba enferma la suegra de Pedro y él la sanó. Pero hay algo bien importante que llama mi atención en esta lectura y es el hecho de que Jesús, según nos narra el Evangelio, no se quedaba simplemente haciendo los milagros y después se iba a comer y a dormir tranquilamente, sino por el contrario, describe que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantaba y se iba a un lugar solitario para orar. Y esa era la fuerza que Jesús tenía. Allí era donde Jesús obtenía esa fuerza del Espíritu Santo, en la oración, pero no en aquella oración de bulla, aquella oración quizás en donde no permitimos nosotros que el Señor nos hable, sino que por el contrario, la oración de Jesús y la que nos enseña y nos pide que nosotros también hagamos es una oración de silencio. Se iba a un lugar solitario, iba a orar, a hablar con su Padre Dios, a llenarse de la fuerza del Espíritu Santo. Y sí, por supuesto, él debe haber hablado, pero también hacía silencio. También se callaba y permitía que el Señor le hablara y lo ungiera. Hoy eso nos llama a nosotros a pensar cómo debe ser mi oración. Mi oración debe ser aquella en la que yo no pare de hablar y no le dé oportunidades al Señor de decirme qué debo hacer, de guiarme, de aconsejarme, o por el contrario debe de ser una oración en donde me despoje de mis cargas, de mis pecados y le pida a Él piedad, misericordia, su bondad infinita, su amor, y que me hable, me guíe y hacerse silencio, porque en el silencio es en donde nos logramos encontrar con el Señor. Vivimos en un mundo muy bullicioso. Acerquémonos pues a Él en oración. Hagamos ese lazo, ese vínculo tan grande que podemos llegar a tener con Jesús en la oración y dejemos que Él obre en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, en este día nos ha instruido el Evangelio que si yo quiero lograr un cambio en mi vida espiritual, debo de orar. Si yo quiero que tú me bendigas y me ayudes a resolver mis problemas o mis situaciones de salud, sanes mis enfermedades, expulses a esos demonios que muchas veces andamos dentro de nosotros y nos hacen ofender a otros. Ahora, Señor, me has dicho que debo orar. Entonces, permítenos orar, ser personas de oración mañana, tarde, noche, hacer una vida de oración. Y permítenos pues que a través de esta actitud nueva podamos encontrarnos realmente contigo y que tú hagas esas maravillas en nuestras vidas. Que así sea. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros, que Él bendiga nuestro día. Y te agradecemos mucho porque te suscribes a este canal y compartes estos videos. Hasta pronto.